Hola, egunon guztioi. En primer lugar, bienvenidos a este webinar sobre ayudas a la digitalización en la pequeña empresa. Agradeceros vuestra presencia a través de las pantallas y antes de entrar en el contenido que vamos a ir viendo, voy a hacer una pequeña explicación de cómo vamos a desarrollar el funcionamiento de este webinar. La duración estimada es de 1 hora y de esa hora, pues sobre los primeros 45 o 50 minutos haré yo una explicación y los últimos 10-15 minutos tendremos abierto un turno de preguntas, para lo que ya vais a tener habilitado un chat en el que podéis ir realizando las consultas referentes a las dudas, aclaraciones que tengáis sobre aquello que vaya exponiendo, ¿vale? También al final habrá abierta una encuesta para hacer una valoración sobre este mismo webinar. Pues os agradeceríamos que rellenarais la misma, porque eso nos ayuda pues a mejorar este tipo de actuaciones y diseñar otras nuevas, otros contenidos, etcétera, ¿vale? Bueno, y antes de empezar, pues simplemente me presento. Soy Miguel Ángel Cancelo, consultor en Bultland Consulting y coordinador del servicio de asesoramiento a autónomos y pequeñas empresas Consulting Pro de Laboral Kutxa. Como uno de nuestros ámbitos de actuación son el tema de las ayudas y subvenciones, pues hemos planteado un seminario, un webinar, en este caso, sobre una de las ayudas que en principio están manteniendo, mostrando mayor interés, dado el alcance que tienen desde el punto de vista de la cantidad de posibles beneficiarios, que son las ayudas del kit digital. Esa exposición, ya profundizaré un poquito más adelante en ello, tiene varias convocatorias en función del tamaño de la empresa. Recientemente se ha abierto el segmento más pequeño, el destinado específicamente al pequeño autónomo con poquitos trabajadores o incluso sin trabajadores, pero bueno, haré referencia también a las otras dos convocatorias que abarcan a empresas de hasta 49 trabajadores. Y sin más dilación, pues vamos a entrar en la presentación. Bueno, lo primero de todo es explicar en qué consiste el kit digital, ¿vale? El kit digital es un programa estatal que persigue mejorar las capacidades digitales de las pequeñas empresas, ¿vale? Pequeñas empresas, en este caso, de entre 0 y 49 trabajadores. Ese es el abanico al que pueden acceder actualmente los beneficiarios, ¿vale? Ese es el tamaño de las empresas. Y esa mejora en la digitalización se hace a través de la posibilidad de ir adoptando un conjunto de soluciones básicas de digitalización adecuadas a el nivel actual que tengan las empresas desde el punto de vista de los recursos digitales. Como elemento más destacado, ahí podemos ver que el presupuesto total del programa son 3.067 millones, más de 3.000 millones de euros. Es una cantidad muy grande y eso habla también, por un lado, de la importancia que se le ha dado a este programa y, por otro lado, también de la cantidad de beneficiarios que puede haber. Se está estimando que en función del volumen de ayuda por colectivo, el número de beneficiarios puede pasar o puede estar ubicado entre las 800.000 y el 1.000.000 de empresas, con lo cual es una ayuda que en principio es relativamente asequible para el que pueda estar interesado en la misma. No es una ayuda que tenga una gran complicación de solicitud y, por otro lado, dado los elevados importes, es una ayuda que es relativamente fácil que le sea concedida a las personas que la soliciten. La ayuda, esos 3.067 millones, se reparten a través de lo que se llama el bono digital. Luego veremos lo que es un bono digital, y ese bono digital, el importe de la ayuda, oscila entre los 2.000 y los 12.000 euros, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿vale? Hay tres segmentos o bloques de tamaño de empresa: el segmento 1, el 2 y el 3. El segmento 3, que es el que más recientemente ha abierto convocatoria, es el de las pequeñas empresas o microempresas que tengan entre 0 y menos de 3 empleados, ¿vale? Ahí entran pues los autónomos que no tengan empleados, los autónomos con un empleado, los autónomos con un empleado y pico, ¿vale? Y luego hay otras dos categorías, que son el segmento 2, que son las empresas de 3 a 10,
y la tercera categoría, que sería el segmento 1 y que fue la que tuvo la primera apertura de convocatoria, que van de 10 a menos de 50 empleados, hasta 49 empleados y pico. Luego veremos lo de los 49 empleados y pico, qué significa o cómo se calcula eso. Ahí podéis ver que el importe de la ayuda, dependiendo de ese tamaño empresarial, pues oscila para las empresas de menor dimensión son 2.000 euros, las de mayor dimensión dentro de las categorías que marca el programa, pues son 12.000 euros. Las soluciones de digitalización que pueden subvencionarse a través de este programa, en principio, son esas 12 que aparecen ahí, ¿vale? Lo que se ha intentado es estandarizar, sobre todo, teniendo en cuenta que este programa de ayudas va a llegar a ese cerca de 1.000.000 de empresas, se ha intentado hacer de la manera más paquetizada posible un conjunto de soluciones de digitalización, ¿vale? Entonces, esas soluciones de digitalización son 12 soluciones, que son las que aparecen ahí, del tipo, vamos a hacer un repasito un poquito de cada una de ellas. Pues una primera sería el sitio web y la presencia básica en Internet, es decir, pues para empresas que no tengan una página web o que tengan una página web antigua, pues mejorar esa página o hacer una página nueva y mejorar la situación, el posicionamiento de la misma en Internet. Comercio electrónico, o sea, adopción de soluciones de comercio electrónico, bien de productos, bien de servicios, gestión de redes sociales, tener un plan de gestión de redes sociales, tener las herramientas necesarias para desarrollar esa gestión, incluir post, etcétera. Herramientas de gestión de clientes, lo que se llaman pues los CRMs, que son muy habituales en muchos negocios, pues para tener los datos de los clientes controlados y poder evaluar el funcionamiento, la captación de los mismos. Business Intelligence y luego pues servicios y herramientas de oficina virtual, esto que a lo largo de la pandemia ha sido tan habitual de poder trabajar fuera del espacio físico habitual, soluciones relacionadas con la mejora de los procesos, y ahí estamos hablando desde contabilidad hasta logística, almacén, cualquier proceso que pueda estar incorporado en cualquier organización, en cualquier empresa. Soluciones de facturación electrónica, que veremos luego cómo también el tema del ticket buy tiene ahí cierto impacto, o una reciente norma que se ha aprobado, la ley Crea y Crece, que obliga fuera del ámbito del País Vasco a implantar la facturación electrónica dentro de un par de añitos y por lo tanto pues aquí hay soluciones para ello. Comunicaciones seguras, es decir, pues tenemos diferentes dispositivos que se comuniquen entre sí, pues que esas comunicaciones sean seguras, pues todos seguramente tenemos un ordenador a veces en casa, otro en el trabajo, igual no hay mucha seguridad en alguno de ellos, ¿no? Temas de ciberseguridad. Y luego, recientemente, porque la normativa que regula este programa ha tenido ciertos cambios desde que se puso en marcha el programa hasta la fecha actual, hubo un cambio en la normativa a mediados de este año, esa norma que aparece ahí, la ETD 734-2022 de 26 de julio, que incorporó dos soluciones más de digitalización que hasta la fecha no estaban incorporadas, como es la presencia avanzada en Internet y los marketplaces, ¿vale? Se detectó que en principio, pues para gente que ya podía tener una página web, sus necesidades podían ir por tener un buen posicionamiento, pues a través de posicionamiento SEO, de posicionamiento natural, invertir para que en las búsquedas en los buscadores nuestra página aparezca mejor posicionada, pues podría haber ahí una oportunidad de mejorar la situación de la pequeña empresa. Y por otro lado, pues para aquellas empresas que igual no quieran hacer o no puedan hacer comercio electrónico directamente con sus clientes, pero sí que quieran estar en lo que se llaman los marketplaces, es decir, pues bueno, todos conocemos marketplaces muy conocidos, ¿no? Pero también luego hay otros marketplaces de carácter más local o de carácter sectorial, donde pueden estar las empresas agrupadas y ahí intentar vender a clientes. Bueno, pues en principio se han determinado esas 12 soluciones dentro de este programa de Kit Digital. Podéis ver también que cada una de esas soluciones, en principio,
tiene un importe máximo. Podemos ver ahí que el sitio web pues tiene una ayuda máxima de 2.000 euros, o el comercio electrónico tiene una ayuda de 2.000 euros, o la factura electrónica tiene una ayuda de 2.000 euros, o la gestión de clientes 4.000. Eso significa que en principio la ayuda máxima a la que se puede acceder por una categoría de solución sería esa. Entonces, por ejemplo, si alguien hiciera una página web y esa página web le costara 1.000 y la ayuda fuera 2.000, pues en principio podría acceder con los 1.000 euros restantes de ayuda a cualquiera de las otras soluciones hasta ese importe de 1.000. En el caso de que la ayuda sea superior, pues evidentemente se puede dedicar toda la cantidad a cada una de las diferentes soluciones, ¿no? Hasta agotar el límite, ¿vale? Estas soluciones no se pueden contratar, eso es un elemento importante, no se pueden contratar con cualquier tipo de proveedor, es decir, no nos vale cualquier empresa del sector pues de la informática o de las telecomunicaciones, sino que la utilización de estas soluciones debe ser contratada con lo que se llaman los agentes digitalizadores adheridos, es decir, hay una cartera de agentes que son los que van a implantar este tipo de servicios. Esa cartera de agentes digitalizadores está abierta, es decir, es dinámica, es decir, si alguien de los que nos está escuchando puede ser un agente digitalizador porque presta alguno de los servicios que aparecen ahí y hasta la fecha no lo es, pues podría ser agente digitalizador accediendo al portal que luego veremos donde se realiza la gestión de todo este programa. Actualmente hay unos 9.600, no llega a 10.000 el número de agentes digitalizadores a nivel estatal. Eso significa que hay una variedad amplia de empresas que pueden realizar la prestación de este tipo de servicios. Esas soluciones, tal y como hemos comentado, en principio tienen un importe máximo de ayuda. En la diapositiva que estáis viendo actualmente se puede ver de forma más clara cuáles son esos límites, lo comentábamos antes, el tema del sitio web son 2.000, el comercio electrónico son 2.000, el marketplace son 2.000, la presencia avanzada en Internet también, la gestión de redes sociales son 2.500, y luego hay una serie de soluciones que en principio están mal relacionadas no tanto con el uso en la empresa, sino por diferentes usuarios, ¿vale? Por diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo quiero implantar algo relacionado con la ciberseguridad, pues puedo, si tengo 3 ordenadores y tengo 2 teléfonos móviles, 2 smartphones, pues tengo 5 usuarios, bueno, 5 dispositivos. Bueno, pues podría pedir la ayuda, si estoy dentro del segmento correspondiente, hasta para 5 usuarios. En el caso que hemos visto, que vamos a ver luego, el segmento 3, que es el que está enfocado a la pequeña empresa, al autónomo, con límite de hasta un máximo de 3 trabajadores, pues solo se accede a una ayuda equivalente a 2 dispositivos, a 125 euros, 250 euros, ¿vale? Pero para tamaños de mayor número de trabajadores, pues en principio podemos ver que hay más dispositivos o hay más usuarios que pueden acceder a esa ayuda, ¿vale? Vuelvo a recalcar que con la ayuda concedida se pueden comprar las soluciones que uno pueda llegar con ese bono. Si el importe de la solución que nos comercializan es inferior al importe del bono, podemos contratar más soluciones. Y si por otro lado nuestra subvención es de 2.000 y lo que nos están comercializando vale 4.000, pues la ayuda llegaría a los 2.000 y los otros 2.000 tendríamos que pagarlos nosotros, ¿vale? La ayuda llega hasta un máximo, luego a partir de ahí uno puede seguir haciendo cosas, abordándolas, pagándolas con sus propios fondos. ¿Cómo se regula la normativa? Ya vamos a ir un poco acercándonos más a esta convocatoria del segmento 3, el que tiene que ver con las empresas de 0 hasta 3 empleados. Bueno, lo primero que hay que saber es la normativa que regula esto. Hay básicamente la normativa que regula esto, son 2 órdenes, una del año 21, otra la que he comentado anteriormente, de julio del 22,
y luego las bases de convocatoria para cada uno de los diferentes segmentos. En el caso de la convocatoria del kit digital para empresas de 0 a menos de 3 empleados, pues en principio esa se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 12 de octubre del 2022 de este año, o sea, hace algo menos de un mes, ¿vale? Esa normativa es la que regula las diferentes convocatorias. Sí que hay que decir una cosa, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber personas o empresas que pertenezcan no solo al segmento 3, sino al segmento 2, al segmento 1, que cuando se desarrolló esta normativa o este programa, digamos que a media carrera se ha cambiado de caballo, vamos a decirlo así, porque la normativa, la Orden 734 del 2022, modifica algunas cosas del 2021, ¿vale? La normativa del 2021 se aplica al segmento 1, al de empresas de hasta 50 empleados, y luego hubo una mejora de ese decreto, que vamos a ver qué cosas ha incorporado, qué cosas ha mejorado a mediados de este año, para facilitar determinados accesos al segmento 2 y al segmento 3, y esa normativa del 2022 solo se aplica al segmento 2 y segmento 3, es decir, el segmento 1 sigue regulándose por la normativa del 2021, por la primera convocatoria, ¿vale? ¿Qué diferencias fundamentales hay? Pues que en la primera convocatoria, por ejemplo, pues las soluciones de digitalización no eran 12, eran 10, es decir, las empresas de segmento 1 en la convocatoria actual pues solo pueden acceder a 10 soluciones de digitalización. Son las empresas de segmento 2 y segmento 3 las que pueden acceder a las 12 soluciones, ¿vale? Esas 3 convocatorias están actualmente abiertas, es decir, que independientemente del tamaño de nuestra empresa, si llegamos hasta 49 empleados, podemos solicitar la ayuda en estos momentos, porque las 3 convocatorias están abiertas actualmente. La vigencia de las convocatorias la podéis ver ahí: 15 de marzo para el segmento 1, 2 de septiembre para el segmento 2, y la convocatoria del segmento 3 está abierta hasta el 20 de octubre de 2023 actualmente, ¿vale? Si en principio no hay ampliaciones de plazos o no se ha agotado el dinero antes de la finalización de ese 20, bueno, antes de que llegara ese 20 de octubre, pues en principio el plazo estaría hasta el 20 de octubre, con lo cual no hay prisa para pedirla, pero sí que también es importante, si uno tiene claro que esto le puede interesar, hacer la solicitud, luego veremos por qué. Digo que tampoco hace falta correr excesivamente, porque tanto la convocatoria del segmento 1 como la convocatoria del segmento 2, la de empresas de 10 a 50 y la convocatoria de empresas de 3 a 10, han visto ampliados sus plazos iniciales, que inicialmente tenían 6 meses de duración, se han estirado hasta los 12 meses porque los fondos no se están agotando. Como los fondos son tan grandes, en principio, a pesar de que hay muchas solicitudes, los fondos no se están agotando. Podemos ver que hay fondos importantes, pues simplemente viendo que el presupuesto del segmento 3, el presupuesto inicial, son 500 millones de euros y que la ayuda máxima son 2.000 euros, pues hay de entrada 250.000 autónomos que pueden acceder a esta ayuda en el segmento 3, ¿vale? Independientemente de eso que he dicho, de que hay fondos, también hay que tener en cuenta que esta es una ayuda que no tiene mucha complejidad en su solicitud, y que, como no tiene mucha complejidad, se ha optado porque la ayuda se otorgue por orden de solicitud, es decir, cuanto antes se solicite la ayuda, pues antes se resuelve y más posibilidades hay de que te la concedan, por aquello del agotamiento de fondos, ¿vale? Aquí no hay una cuestión de puntos en función de criterios, sino simplemente en la medida en que se solicita y hasta el agotamiento de fondos, las ayudas se van concediendo a todas aquellas empresas que cumplen los requisitos exigidos, que por otro lado no son demasiados. Por dar una idea de la situación actual, ¿vale? Desde el punto de vista del nivel de solicitudes, pues para la convocatoria del segmento 1, que se lanzó en marzo de este año, pues se han recibido unas 78.000 solicitudes. Para la convocatoria del segmento 2,
llevan unas 58.000 solicitudes y la tercera convocatoria, la de las personas en situación de autoempleo y empresas de hasta 3 empleados, lleva unas 38.000 solicitudes. En total, pues unas 174.000. Y también, como decía, es una ayuda que se solicita de una manera muy sencillita y por lo tanto el plazo de resolución está siendo bastante breve, porque todo el proceso, el organismo que gestiona estas ayudas, que el REDES, en principio ha intentado automatizar al máximo posible el plazo de, la propia resolución, y eso está llevando a que actualmente en unos 30 días aproximadamente ya se tiene la resolución, ¿vale? Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver qué es lo que subvencionan. He dicho antes, he comentado que en principio el elemento general que se subvenciona es la adopción de soluciones de digitalización que mejoren la situación de la empresa desde ese punto de vista, a través de ese conjunto de 12 soluciones. Y hay que tener en cuenta también que, independientemente de eso, hay algunos aspectos que no se subvencionan, ¿vale? El primero de ellos sería el IVA, ¿vale? Es decir, en este caso el IVA tiene que ser abonado por las empresas beneficiarias, es decir, pues si la si la solución costara 2.000 euros más 420 de IVA, ese 21%, pues tendría que abonar esos 420 euros. Hay que tener en cuenta que para la gran mayoría de empresas de autónomos el IVA es deducible, por lo tanto lo van a poder repercutir. Serán aquellos que tengan actividades donde no sea posible esa devolución, pues los que hacen actividades exentas, los que están en recargo equivalencia, etcétera, los que no podrán recuperarlo. Otra cosa a tener en cuenta es que este es un programa que no subvenciona de manera general el hardware, no es un programa para subvencionar equipos informáticos, ¿vale? Pero sí que es cierto también que en esta normativa que se ha incorporado a mediados de este ejercicio se ha abierto la puerta a que se subvencione el hardware que sea parte de una solución de digitalización, ¿vale? Y que además incluya en la modalidad de pago por uso, ¿vale? Cuando ese aparato sea imprescindible para la prestación de la solución contratada. Es decir, si, por llevarlo a cualquier ejemplo, si alguien tuviera en un proceso logístico en un almacén un robot con un software, pues el robot, si estuviera incluido dentro de la solución como tal, pues estaría subvencionado. Si alguien tiene un sensor que utiliza para controlar en un cultivo unos datos de humedad, por poner un ejemplo, pues también, por ejemplo, estaría incorporado, ¿vale? Determinados dispositivos, determinados tablets que en principio gestionan determinados aspectos, pues eso sí que estaría incluido, pero de manera general el hardware como tal, quiero comprarme un equipo informático, no estaría. Y por otro lado, tampoco está incluido los gastos que pueda tener o que le pueda ocasionar a alguien que solicita esta ayuda si lo que hace es encargarle a un tercero la solicitud. Aunque es cierto que la ayuda es tan sencilla de solicitar que no es necesario generalmente recurrir a un tercero para pedirlo, porque luego lo veremos a continuación, pero bueno, el proceso de solicitud lleva unos minutos y no tiene una complicación relevante. También hay que tener en cuenta, hay que tomar en consideración que la normativa ha incorporado o incorpora también un concepto de mejora funcional, que hace referencia a aquellas empresas que ya tuvieran alguna de estas soluciones de digitalización. Es decir, ¿qué ocurre si yo ya tengo una página web? ¿Qué ocurre si yo ya hago comercio electrónico? ¿Qué ocurre si yo ya tengo redes sociales? ¿Qué ocurre si yo ya tengo un software de gestión de clientes? ¿Qué ocurre si yo tengo ciberseguridad? ¿Puedo acceder o no puedo acceder? La norma general es que este es un programa para mejorar la situación actual. Si tú ya lo tienes, pues el programa en principio no va a ayudar a pagar lo que ya tienes. Lo que ayuda es a mejorar la situación que tú tienes, ¿vale? Entonces, se permite incorporar esas soluciones de digitalización, se subvencionan, siempre y cuando esas soluciones de digitalización tengan como fin la sustitución de las ya existentes, ¿vale? Siempre que supongan una mejora funcional. La normativa ha definido ya lo que es una mejora funcional, antes quedaba un poco en el aire,
Y ahora la mejora funcional se define con lo siguiente: cuando la solución sea completamente nueva y cumpla todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenezca, conforme al anexo 4, ahora explico lo que significa esto, y que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos exigidos en la categoría de solución de digitalización. Por ejemplo, en una página web, si yo tengo una página web viejita y la página web, por ejemplo, no es responsive ya me imagino que sabéis lo que es, significa que si accedo a ella a través de un smartphone, la página se adapta al aspecto que tiene un smartphone, de forma que la pueda seguir utilizando sin ningún tipo de problemas. Pues si mi página es viejita y no cumple con eso, como las soluciones de digitalización que subvenciona Kit Digital incorporan esa obligación de que sean responsive, pues en este caso podríamos acceder a la ayuda, porque lo que tenemos no sirve, ¿vale? Y no habrá mejora funcional, es decir, no podrá subvencionarse la solución de digitalización en aquellos casos en que lo que estemos incorporando sea pues una mejora, un progreso de una solución ya existente, una actualización de versiones del proveedor, es decir, pues yo tengo la versión 3.0 de un software, ahora ha salido la 4.0, o ese tipo de aspectos, ¿vale? ¿Cómo funciona la solicitud? Bueno, los pasos son relativamente sencillos, ¿vale? Digamos que hay dos pequeños bloques de pasos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y esos dos pasos se realizan a partir de una página web que es acelerapyme.es, ¿vale? Y en esa página lo que uno tiene que hacer es, en primer lugar, registrarse y tiene que completar un test de autodiagnóstico de la madurez digital, un test de cuál es la situación actual desde el punto de vista de la utilización de recursos digitales. Ese test que se realiza es simplemente un indicativo de la situación, no condiciona para nada la ayuda y básicamente está relacionado con que estas ayudas son de carácter europeo y Europa obliga a hacer una valoración de la mejora que se va a obtener en las empresas a partir de la utilización. Entonces se hace un test de madurez digital en el momento inicial y luego hay un test de madurez digital pues una vez que las soluciones se han implantado, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos hecho el registro en Acelera Pyme y hemos completado ese test de autodiagnóstico, ya podríamos entrar a solicitar la ayuda del kit digital. ¿Dónde entramos a solicitar la ayuda del kit digital? Bien podemos hacerlo desde la propia página de acelerapyme.es, que hay un link para ello, o tendríamos que entrar en la sede electrónica de redes, que es desde donde se gestiona todo lo relacionado con esta ayuda, la solicitud, las notificaciones, la resolución de la ayuda, la utilización del bono digital que nos conceden, ¿vale? Una vez que nos hayan resuelto la ayuda y nos hayan concedido el bono digital, pues tendríamos que acceder al catálogo de soluciones existentes, elegir aquella que a nosotros nos convenza más para lo que queremos hacer, buscar el digitalizador que nos convenga más, ponernos en contacto con él, suscribir un acuerdo y empezaríamos la operación, ¿vale? Lo importante de todo esto es tener en cuenta lo siguiente: esta ayuda solo puede ser utilizada a partir del momento en que la ayuda nos es resuelta, es decir, no vale para pagar una página web que ya nos hayan hecho hace unos meses, o no vale para pagar una solución, un software informático que hayamos adquirido, o un firewall, o cualquier elemento de ciberseguridad. Tenemos que esperar a que nos concedan la ayuda para iniciar el contacto con ese proveedor y contratar con él. Es un elemento fundamental. El catálogo de digitalizadores, donde podemos encontrar las soluciones, lo vamos a encontrar también en la misma página de Acelera Pyme. Es decir, si queremos saber si nos interesa o no lo que nos puede ofertar esta ayuda desde el punto de vista de las soluciones, podríamos entrar ahora y ver
qué soluciones se están ofertando, quién las oferta, y ya nos podríamos hacer una idea de quién oferta lo que a nosotros nos interese. Si, por ejemplo, quiero incorporar una solución de facturación electrónica o quiero que alguien me ayude a gestionar mis redes sociales porque yo no tengo tiempo para ello, o yo quiero incorporar un software para gestionar mi consulta, mi clínica o mi academia o mi empresa en general, pues en principio podría verlo ya, no podría contratarlo, pero sí que ya podría saber qué soluciones existen. Y ahí ya podemos además también ver un poco qué tipo de empresas hay para ello. ¿Vale? Bueno, esto que tenéis aquí es un poco el esquema de funcionamiento de la ayuda para lo que sería el segmento 3, que es el segmento que se ha abierto hace cuatro semanas aproximadamente. Digamos que la ayuda de manera general tiene una parte de solicitud, una parte de implantación de la prestación, una parte de seguimiento y una parte de justificación. Hay que decir que la justificación de la ayuda no la realiza el beneficiario, no la realiza la empresa, sino que la realiza el agente digitalizador, ¿vale? Es decir, se ha intentado hacer más sencillo o lo más sencillo posible el acceso a la ayuda, llevando a la responsabilidad de la justificación de la misma al agente digitalizador. Es decir, nosotros simplemente, como empresarios, como empresas, solo tenemos que pedir la ayuda, en el momento en el que nos la hayan concedido, gestionar con un agente digitalizador su implantación, y a partir de ahí, simplemente todo el proceso de justificación tiene que llevarlo a cabo el agente digitalizador. Nos quitamos esa parte tan pesada de la burocracia que tiene que ver con la justificación de las ayudas, y son los agentes digitalizadores quienes tienen que hacerlo, ¿vale? Entonces, el esquema sería, pues la publicación de la convocatoria, en el caso del segmento 3, ya está abierta desde el pasado 20 de octubre y estará abierta hasta el 20 de octubre del año que viene. En principio, la apertura de la convocatoria había un plazo mínimo de 3 meses, pero ya hemos visto que las mismas bases se ha aumentado hasta el año completo. Solicitamos el kit digital. Para solicitar la ayuda, previamente hemos tenido que realizar el test de diagnóstico digital. Ahí habría un máximo de 6 meses por parte del organismo concedente para la resolución de la ayuda, pero ese plazo máximo de 6 meses, como he comentado anteriormente, se está reduciendo al entorno de las 4 o 6 semanas actualmente. En el momento en el que nos concedieran el kit digital, ya podríamos ponernos en contacto con el agente digitalizador para adquirir las soluciones que a nosotros nos puedan convenir, y ahí hay un plazo máximo de 6 meses para llegar a ese acuerdo. Si nosotros no llegamos al acuerdo con el agente digitalizador en el plazo máximo de 6 meses, la ayuda se pierde, no podríamos utilizar el dinero que nos han concedido. Que por cierto, ese dinero es un bono digital, es decir, es un dinero que no es un dinero que a nosotros nos entregan. Digamos que tenemos una posibilidad de utilizar esa cantidad, pero no nos van a dar a nosotros el dinero como tal. Luego el agente digitalizador cobrará de ese bono, que es un dinero virtual, vamos a decirlo así. En el momento en el que hayamos ya contratado la solución de digitalización, tenemos, o mejor dicho en este caso, tiene 3 meses el agente digitalizador para implantarla, ¿vale?, y para emitirnos la factura. Es decir, el plazo de implantación es de máximo de 3 meses. Ahí el agente digitalizador tendría que hacer una primera justificación, y una vez que han transcurrido esos 3 meses, o una vez que ha transcurrido o que ya estamos con la solución implantada, la solución tiene un mantenimiento, es decir, no solo nos implantan la solución, sino que nos van a dar soporte durante 12 meses. Es decir, no solo nos implantan la solución, sino que si yo tengo una página web, pues me la van a actualizar. Si yo tengo redes sociales, me van a realizar contenidos para mis redes sociales durante 12 meses. Si yo tengo una solución de ciberseguridad, me van a prestar servicio 12 meses, etc, etc, etc. ¿Vale? Y ahí acabaría los servicios del kit digital. Luego, pues la empresa, la agente digitalizador, tendría que realizar la justificación de esa segunda fase, ¿vale? Con lo cual nosotros solo tenemos que preocuparnos como empresas de la primera parte.
realizar el test en Acelera Pyme, hacer la solicitud en la sede electrónica de redes.es, estar pendientes de la concesión del kit digital, que nos lo notificarán directamente y también a través de la propia página donde lo hemos solicitado, y luego hacer el contrato para lo que tenemos un plazo máximo de 6 meses. Si evidentemente nosotros ya hemos identificado que nos interesa, pues lógicamente ya podemos saber con quién queremos contratar. ¿Vale? Bueno, ¿quiénes son beneficiarios en el segmento 3? Bueno, simplemente comentar que aquí los beneficiarios son pues empresa, microempresa o persona en situación de autoempleo que tenga entre 0 y menos de 3 empleados, es decir, con 3 empleados se saltaría de categoría, ¿vale? Es decir, pasaríamos al segmento 2. A la fecha de solicitud de ayuda, aquí en principio lo que se hace es, se toma un dato de la plantilla media anual de la empresa, que si uno tiene dudas de cuál es el tamaño medio de la plantilla anual de la empresa, lo puede descargar de la sede electrónica de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que este informe medio tiene en cuenta que si una persona está contratada a media jornada, pues tenemos medio trabajador. Entonces, en función de el momento en el que pidamos la ayuda, este cálculo se realiza teniendo en cuenta los 12 meses anteriores. Es decir, si yo pido la ayuda el 1 de diciembre, el cálculo se hace teniendo en cuenta la plantilla media anual entre el 1 de diciembre del 21 y el 1 de diciembre del 22. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene dudas de en qué situación se encuentra, para saber a qué segmento puede solicitar la ayuda, pues puede hacer ese cálculo. Hay que tener en cuenta que como es plantilla media en régimen general, hay que posteriormente sumarle los autónomos que pudiera haber en la empresa, autónomos societarios o autónomos colaboradores. ¿Vale? Otro elemento importante es que hay que tener una antigüedad mínima de 6 meses a la fecha de solicitud de la ayuda. Es decir, un emprendedor que haya puesto la empresa en marcha hace 2 meses, ahora mismo no podría pedir la ayuda. Tendría que esperar 4 meses más para tener esa antigüedad mínima de 6 y de esa forma poder pedirla. ¿Vale? Tener la evaluación del nivel de madurez digital, no superar el límite de ayuda al de minimis. Las ayudas al de minimis son las ayudas que nos conceden de baja cuantía. No se puede tener ayudas en los últimos 3 años por más de 200.000 euros de ayuda, pues si alguien superara ese límite, algo no muy habitual, pues no podría realizar la solicitud como tal. ¿Vale? ¿Cómo se solicita? Bueno, pues lo que hemos dicho, entramos en la página de Acelera Pyme, en la parte de arriba veremos el acceso al área privada, desde ahí se puede hacer el registro y desde ahí se puede acceder al test de diagnóstico digital. Hacemos ese acceso y con ese acceso llegaremos al registro, nos pedirá una serie de datos de nuestra empresa muy sencillos, nuestro nombre, el NIF, una cosa que se hace en 2-3 minutos y ya estaríamos registrados. Sin este paso previo no se puede pedir la ayuda. Este paso se puede hacer en cualquier momento, es decir, si alguien va a pedir la ayuda dentro de 3 meses, puede hacer el test de autodiagnóstico hoy, no hay ningún problema. Y vuelvo a repetir, ese test de autodiagnóstico lo que te diga, al final te planteo unas recomendaciones sobre qué podrías hacer en tu empresa, no es vinculante, es decir, es simplemente por tener una idea de cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista de la madurez digital. ¿Vale? Cuando accedemos a la zona de los test de diagnóstico, lo que nos vamos a encontrar es que hay 3 test de diagnóstico diferentes, ¿vale? El test de diagnóstico digital, la autoevaluación de transformación digital y la autoevaluación de ciberseguridad. El que tenemos que hacer obligatoriamente es el test de diagnóstico digital, ese es el único, ¿vale? Los otros en principio los podemos hacer por tener más información, pero el que nos requieren es el test de diagnóstico digital, no hay que equivocarse, ¿vale? Hay que hacer ese. En principio es un conjunto de 13 preguntas muy sencillitas, que lleva pues como máximo 10 minutos y una vez realizado lo que nos saca es un termómetro en el que nos dice cuál es la situación de nuestra empresa desde el punto de vista de la maduración digital, ¿no? Y ahí pues podemos lo determina o lo establece en un abanico que va de muy bajo
a muy alto. Pero vuelvo a repetir, no condiciona para nada. Esto simplemente es por lo que hemos dicho. Para aquellos que sean beneficiarios de la ayuda, dentro de un año y pico, les pedirán, oye, vuelve a hacer el test de diagnóstico digital para ver cuál ha sido el grado de avance. Es un elemento de comparación. Una vez que tenemos ya realizado el test de diagnóstico, pues lo que entraríamos es en la sede electrónica de redes, y ya esto nos dice que en principio para poder realizar la solicitud necesitamos tener un certificado de firma electrónica, es decir, para poder realizar esta solicitud hay que tener pues el certificado de la CNMT, hay que tener DNI electrónico o hay que tener alguno de los sistemas de representación de la seguridad social, pues el sistema clave, etcétera, porque no se puede realizar con medios papel, vamos a decirlo así, sino que tiene que hacerse de forma electrónica. Entonces es importante tener alguno de los medios admitidos. Si uno no tiene alguno de los medios admitidos, o esto se le hace un mundo, o es muy complejo, de cara a favorecer también la solicitud de la ayuda, Redes ha incorporado la posibilidad de habilitar lo que se llama un representante voluntario, es decir, que un tercero, una persona física o una persona jurídica autorizada por nosotros, solicite la ayuda por cuenta de la empresa. Tendríamos que firmar, está incorporado dentro de la propia solicitud, tendríamos que firmar una autorización a ese representante voluntario para que él pidiera la ayuda en nuestro nombre. ¿Quién puede ser un representante voluntario? Un agente digitalizador, nuestra asesoría, la asociación de comerciantes correspondiente, el gremio del no sé qué, ¿vale? Puede ser cualquiera en principio, simplemente tenemos que autorizarle a hacerlo. Lógicamente tendrá que tener también firma digital, ¿vale? En el momento en el que accedemos a la convocatoria correspondiente, como he dicho que están las 3 convocatorias abiertas, pues aparecen los 3 segmentos abiertos, pues habría que darle a acceder al trámite, luego firmaríamos con certificado digital o con clave, accederíamos y podríamos entrar. Una vez que entramos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos encontramos con una solicitud muy sencilla, ¿vale? Que tiene 2 pasos. El primer paso es darse de alta como interesado. Es una identificación de nuestros datos de tipo personal o empresarial, en el que nos solicitan una serie de datos relacionados con la actividad, pues el IAE, a lo que nos dedicamos, etcétera. Y una vez que nos hemos dado de alta como interesados, simplemente habría que hacer la solicitud como tal, ¿vale? La solicitud en principio se puede realizar sin aportar ningún tipo de documentación, es decir, no tenemos que aportar documentación que demuestre el tamaño de la empresa o no tenemos que aportar documentación que diga que llevamos al menos 6 meses de antigüedad o que estemos dados de alta en el censo de empresarios y empresas. Simplemente todo eso se puede autorizar a Redes a que lo consulte automáticamente y de esa forma nosotros no tendríamos que entregar ningún tipo de documento, con lo cual podríamos simplemente realizar la solicitud en unos pocos minutos y sin tener que aportar ningún tipo de documentación. Si no autorizamos a Redes a que sea ella quien solicite, pues tendríamos que aportar nosotros la documentación. Una vez que hemos hecho esta parte, bien que hemos autorizado a Redes a buscar la documentación necesaria o bien que la hemos aportado nosotros, luego tendríamos que firmar una serie de declaraciones responsables, pues de aspectos medioambientales, de aspectos laborales, de aspectos relacionados con que no sea prevaricado, ni que se ha utilizado mal una subvención anteriormente, etc., etc., etc. Y una vez que hubiéramos aceptado de manera responsable todos esos aspectos, marcando unos tics ahí en la correspondiente solicitud, la firmaríamos electrónicamente con esa firma digital. Si nos la realiza el representante voluntario, pues será el representante voluntario quien realice la firma y le daríamos a presentar. Es importante darle a presentar, porque si la dejamos firmada va a quedar en modo borrador, no la vamos a ver enviado, ¿vale?
y una vez que la hayamos firmado, pues ya nos aparecerá el recibo de presentación con un código, que ese código es el que luego nosotros tenemos que tener en cuenta para las resoluciones. ¿Vale? La resolución, como he dicho antes, hay un plazo máximo de 6 meses, pero actualmente se está tardando entre 4 y 6 semanas. Cada aproximadamente 2 semanas, Redes vuelca en esa misma página desde la que se pide la ayuda, vuelca una resolución con los solicitantes que ya han visto aprobada su solicitud. Y el de esa misma página, desde el menú, donde se puede hacer un seguimiento de las solicitudes y las notificaciones. ¿Vale? Bueno, una vez que nos han resuelto la ayuda, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues una vez que tenemos el bono digital, pues simplemente tenemos que contratar con los agentes digitalizadores que hayamos elegido la solución de digitalización que consideremos que es la más interesante para nuestro negocio. Si no tenemos que contratar todo con el mismo agente digitalizador, es decir, si yo quiero contratar una solución de comercio electrónico y quiero contratar una solución de factura electrónica y veo que la de comercio electrónico me la provee un agente y la de factura electrónica me la provee otro, pues puedo contratar con los dos. Eso sí, lógicamente solo puedo hacer un acuerdo, un contrato por cada categoría. Si ya estoy contratando una solución de factura electrónica, no puedo contratar dos soluciones de factura electrónica. Los importes de esas soluciones es lo que luego el agente digitalizador va a ir descontando del bono, es decir, nosotros no pagamos, salvo que estemos contratando por encima de la cantidad que nos hayan concedido. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí viene más o menos resumido lo que ocurriría desde el punto de vista de la empresa, es decir, una vez que nos han concedido el bono digital, hay que negociar y firmar, formalizando un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización. El digitalizador nos implanta la solución, nos emite la factura, ¿vale? En esta primera fase hemos dicho que la solución tiene dos fases, una primera de implantación, una segunda de seguimiento. En ese momento nosotros tendríamos que abonar como empresarios los gastos no subvencionables, por un lado el IVA y aquella parte que no estuviera cubierta por el bono, y tendríamos que ceder el derecho de cobro al agente digitalizador del bono. Y luego, pues ese agente digitalizador es el que seguirá trabajando con nosotros, dando soporte a la solución de digitalización. ¿Vale? Esto sería la parte de justificación, como ya lo he comentado antes, y es sobre todo centrada en lo que tiene que hacer el agente digitalizador. La voy a pasar, simplemente la he dejado ahí o la he puesto ahí por si hay algún agente digitalizador que nos esté viendo, pero la justificación, vuelvo a repetir, la hace el agente digitalizador, nosotros nos tenemos que despreocupar de esa parte, ¿vale? Y por lo tanto, pues podemos ver cómo es un programa que tiene un funcionamiento muy sencillo, solicitud sencilla, no hay que aportar documentación si no se requiere, la justificación es por parte del agente digitalizador, solo tenemos que hacer la elección de la solución, la gestión de la ayuda, hacer seguimiento de la misma y una vez concedida, contratarla con el agente digitalizador, este la implanta, nos emite la factura, la pagamos, de esa factura, mejor dicho, pagamos el IVA, pagamos la parte no subvencionada y ahí hacemos una cesión del crédito del bono al agente digitalizador que él va a cobrar de ahí, de ese dinero, llamémosle virtual, ¿vale? Bueno, eso es básicamente lo que tiene relación con el kit digital. Sí que quería incorporar un par de pinceladas adicionales de aspectos de digitalización que tienen que ver con la facturación electrónica, teniendo en cuenta que desde este año 22 pues hay que empezar a utilizar en Euskadi un software de facturación acreditado en el sistema TicketBuy y al final pues es un sistema de facturación electrónica. Hemos visto que dentro del kit digital hay ayudas para la facturación electrónica, con lo cual las soluciones que nosotros tengamos que adquirir de facturación electrónica
se pueden subvencionar a través de este programa. También hay que tener en cuenta lo que he comentado, que este es un programa en el que primero te conceden la ayuda y a partir de ahí puedes hacer la contratación, ¿vale? Como seguramente conoceréis, el programa TicketBuy tiene un calendario de implantación que es diferente para cada uno de los tres territorios de la comunidad autónoma de Euskadi y por lo tanto las obligaciones son un poquito diferentes, ¿vale? Entonces ya hay territorios, bueno, en todos los territorios estamos en fase voluntaria y en algunos pues ya se ha empezado, como en Álava, a exigir a determinados tipos de negocios, ¿vale? Bueno, entonces, para esto hay que incurrir o puede existir la necesidad de tener que incurrir en determinadas inversiones, ¿vale? En algunos casos no, porque las propias diputaciones, las propias haciendas han puesto a disposición de los empresarios softwares de facturación gratuitos que se adaptan a diferentes casuísticas. Hay sectores a los que no, pues el comercio, la hostelería, etcétera. Pues los softwares que ha puesto Hacienda pues no son prácticos para ello. Y teniendo en cuenta este aspecto, pues las propias administraciones públicas han puesto en marcha diferentes programas de ayudas o apoyos a la implantación de TicketBuy. Queríamos hacer un pequeño recordatorio, sobre todo ahora que estamos algunos en alguna de las diferentes fases de implantación de TicketBuy. Hacer un inciso también para fuera del País Vasco. Hace un mes aproximadamente el Gobierno aprobó una ley, la ley Crea y Crece, que incorpora la obligación de la facturación electrónica también para el conjunto del Estado. Da un plazo de 2 años para la adaptación, con lo cual, pues dentro de, pues para el año 24-25, porque tiene que haber un desarrollo reglamentario, pues seguramente sea de aplicación en el conjunto del Estado. Entonces, pues las ayudas de Kit Digital pueden ayudar pues a las empresas también de Navarra o de Burgos o de Cantabria o de cualquier otro sitio que vayan a necesitar una solución de facturación electrónica. Bien, dicho lo anterior, pues lo que quería también comentar es un poco cuáles son las principales medidas que se han tomado para tener en cuenta, para que las tengáis en cuenta de cara a implantar TicketBuy en nuestras empresas. Y las medidas son un poquito diferentes en función de si el territorio es el de Vizcaya, es el de Guipúzcoa o es el de Álava. En Vizcaya la medida más relevante que se ha adoptado es una reducción de la base imponible del IRPF o del impuesto de sociedades en los ejercicios donde es voluntario, que son el ejercicio 22 y el ejercicio 23. Y dependiendo del momento en el que se implante el sistema BATUS, bueno, el sistema TicketBuy en este caso, porque en Vizcaya tiene una parte un poquito más ancha, y tiene una mayor o menor reducción, ¿vale? Entonces, la reducción depende del momento en el que se accede al sistema, es decir, si yo he accedido a TicketBuy, he decidido implantarlo voluntariamente desde el 1 de enero del 22, la reducción es del 15% de la base imponible durante los años 22 y 23. Y si lo hago desde el 1 de enero del 23, el del 5% de la base imponible. Como esto muchas veces suena un poquito raro, ¿qué es esta ayuda? Pues hay que pensar que si la base imponible, el beneficio que alguien obtiene en el impuesto de sociedades o el beneficio que alguien obtiene en el impuesto de la renta antes de las deducciones, pues fuera de 30.000 euros, pues si te están dando un 5% de reducción, pues son 1.500 euros. Pero si te dieron un 15% de reducción porque te acogiste el 1 de enero del 22, te estarían dando 4.500 euros y 4.500 euros más en año 22 y año 23. Es una ayuda, es una deducción fiscal de 9.000 euros, que es una ayuda muy, muy golosa, teniendo en cuenta el esfuerzo que puede suponer, ¿no? Por eso es importante adaptarse en periodo voluntario, no dejarlo para cuando ya sea obligatorio. ¿Vale? Además de estas reducciones dentro del pago de impuestos, además se ha incorporado una deducción, tanto en IRPF como en sociedades, equivalente al 30% de los gastos que el profesional o empresa haya incurrido para adoptar sus sistemas informáticos al sistema BATUS TicketBuy. En este caso, esa deducción del 30% es tanto para adquirir software como para adquirir equipos informáticos. Es decir, si alguien tiene que comprar un TPV adaptado, pues tiene estas deducciones. No le dan el dinero, lo va a reducir del pago del impuesto. ¿Vale?
En el caso de Guipúzcoa, en Guipúzcoa también hay una serie de incentivos dirigidos a los empresarios que tengan que implantar el sistema. Hay una deducción general del 30% de la inversión con un límite máximo de 5.000 euros, pero si esta deducción aumenta al doble, con ese límite también de 5.000, aumenta al doble el porcentaje, hasta el 60%, si se realiza en periodo voluntario, ¿vale? Bueno, e incluso se están sacando programas específicos. Por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa hasta el pasado 23 de junio tenía un programa de ayudas a la digitalización, pues para comerciantes, hosteleros y una serie de actividades profesionales, ¿vale? En el caso de Álava, la medida es idéntica a la medida guipuzcoana y también tienen un programa de ayudas extraordinarias para la puesta en marcha de Ticketbuy, en este caso en el sector comercial, que está abierto pues hasta dentro de unos días, hasta el 1 de diciembre del 22, ¿vale? Aparte de las propias haciendas o las propias diputaciones, hay otras administraciones que están sacando ayudas, aparte de lo que hemos visto del kit digital, para poder hacer el cumplimiento de Ticketbuy. Entonces hay programas como el de modernización de equipamientos comerciales para los comercios, el de emprendimiento y mejora de competitividad para empresas turísticas, que es para empresas turísticas y para hosteleras, etcétera, que incorporan como partida subvencionable esta ayuda a la inversión en equipos informáticos, en software para Ticketbuy. Y lo que decía antes también, la ley Crea y Crece, que en principio pues, va a obligar en el futuro a fuera de País Vasco a incorporar factura electrónica. Por eso también es importante el poder implantar medidas o ayudas a partir del kit digital, pues porque fuera de aquí pues también va a ser necesario. Bueno, como todas las ayudas, digamos que son cambiantes, es decir, la ayuda que hay hoy pues puede no estar mañana y la ayuda que hoy no está pues puede estar mañana, y sabemos que las necesidades son diferentes en cada momento, pues aparte de lo que yo he comentado, pues lógicamente os podéis poner en contacto con nosotros para realizarnos todas aquellas consultas que podáis tener respecto de ayudas que pudiera haber pues para cualquier inversión que podáis necesitar o cualquier proyecto que podáis poner en marcha, ¿vale? Todo eso podéis hacerlo a través del servicio Laboral Nets, que tenéis ahí el enlace, laboralnets.laboralcucha.com, completar el formulario y decir qué subvenciones pues se pueden ajustar mejor a lo que queréis hacer. Igualmente, cualquier duda que tengáis sobre esto que he contado del kit digital y de Ticketbuy, también las podéis formular por este canal. Pero antes de llegar a eso, pues como he comentado al principio, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas a través del chat, que ya me han ido poniendo las preguntas que se han ido formulando. Y también recordaros que hay una encuesta al final pues para hacer una valoración del webinar, ¿vale? Y sin más, paso a responder a las preguntas que me han realizado. Vale. La primera de ellas es cuánto tiempo suelen tardar en decirte si te corresponde o no la ayuda. Bueno, pues lo que comentaba, aunque el plazo máximo sea de 6 meses, la resolución de las ayudas está siendo mucho más rápida. Entonces, con los últimos datos y con los últimos comentarios que está teniendo redes, las exposiciones que hace, se podría decir que en el plazo de lo que hemos dicho antes, unas 4 o 6 semanas, podría haber una resolución bien a favor, bien en contra, en este caso. Generalmente en contra, si se cumplen los requisitos, pues no la habría, ¿vale? Preguntan también, si los empleados son fijos discontinuos y eventuales, ¿cómo calcular los trabajadores que tiene la empresa? Buena pregunta. En principio, lo que hay que tener en cuenta es lo que hemos dicho, que es el informe de plantilla media en los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda, ¿vale? Por esto depende de en qué momento se solicite la ayuda. Entonces, la forma más sencilla de calcularlo, si uno tiene trabajadores a jornadas parciales con incorporaciones en determinados momentos, ¿vale? Que no hayan estado en esos 12 periodos, lo más sencillo es simplemente acceder
a la página de la Seguridad Social, a la sede electrónica, y sacar el informe medio de plantilla, ¿vale? En la propia página web de Acelera Pyme y en la propia página de redes donde se pide la ayuda, hay unos descargables y uno de ellos es cómo se calcula el tamaño medio de plantilla y cómo se pide ese informe. Entonces, de esa forma se puede saber, se puede salir de dudas para saber si uno tiene 2,9 o 3,2 o 9,5 o 10,5, lo puede saber de antemano y de esa forma saber a cuál puede solicitar. Lógicamente, si tienes más plantilla que menos, accedes a más ayuda. Es decir, es mejor tener 3,1 que tener 2,9 porque podrías acceder a 6.000 euros en vez de a 2.000. ¿Vale? Vale, si somos 3, un autónomo más 2 trabajadores. Si estoy en el segmento 2, pues un autónomo más 2 trabajadores serían 3 y al ser 3 estaría en el segmento 2, ¿vale? Porque los segmentos son de 0 a 2,99, de 3 a 9,99 y de 10 a 49,99, ¿vale? Si solo implanto 3 procesos más caros de lo que dan, ¿puedo usar el resto del bono? En principio, todo lo que no esté subvencionado por el bono, es decir, si yo tengo una ayuda de 2.000, ¿vale? Y esa ayuda de 2.000 la quiero utilizar en 2 partidas, pues las de ciberseguridad, etcétera, que van por dispositivos, solo puedo gastar o solo puedo ver subvencionada esa parte. La diferencia tendría que pagarla yo, aunque tuviera dinero dentro del bono. Lo que pasa es que con el resto del bono podría utilizarlo en otras soluciones, por ejemplo, en la de comercio electrónico, en la de gestión de procesos o en la de página web, que son 2.000, ¿vale? Entonces, en principio, solo me van a subvencionar los límites máximos de cada categoría, lo que exceda del límite máximo lo tengo que pagar yo, pero el resto de saldo que me quede en el bono lo puedo utilizar en el resto de categorías. En obras no encontramos agentes digitalizadores para factura electrónica con facturas con certificaciones a origen, anticipos, retenciones de obra. Bueno, puede ocurrir, esto ya es una cuestión un poco más complicada, que no haya igual un agente digitalizador para una necesidad concreta. En general debería haber. Es cierto que no todo el mundo es agente digitalizador, es decir, porque si os dais cuenta, el agente digitalizador adquiere unos compromisos de obligación de justificación que les somete carga administrativa, ellos cobran a partir de que realizan los trabajos, etcétera. Entonces no todo el mundo se ha incorporado como agente digitalizador y puede haber algunos aspectos muy específicos que no estén que no tengan solución como tal cuando son muy concretos. Pero bueno, hay muchas soluciones, es una cuestión de encontrarlo. Si no se puede encontrar, pues en principio, pues mala suerte en ese sentido, ¿no? Pero al final hay muchas soluciones. Sí que es cierto que como se han intentado paquetizar, hacerlas lo más parecidas posibles y que sean lo más generales posibles, pudiera ocurrir que para algunos sectores concretos pues no hubiera solución. Vale, me preguntan si en principio el agente digitalizador puede aplicar un coste de los gastos de gestión. Solo te podrían, es decir, solo te pueden intentar cobrar por lo relacionado con la solicitud, porque la justificación es una obligación suya. La solicitud, si alguien no quiere hacerla, pues la puede contratar. Lo que hemos dicho antes, en el segmento 3, si tienes un poquito de maña, se tardan 15 o 20 minutos en hacer la solicitud y solo hay que tener firma electrónica. No hace falta pagar por esa gestión. O sea, lo que he intentado redes es que en principio sea lo más fácil de solicitar posible. Por lo tanto, pues normalmente no hay por qué pagar. Si te lo pide el agente digitalizador, pues luego ya es una cuestión de no contratarlo o cambiar de agente, de buscar otro agente digitalizador. ¿Vale? Más preguntas. Sí, lo que hemos dicho, si es un autónomo con 2 empleados a tiempo completo, serían 3 a efectos del kit digital. Vale, las fundaciones pueden solicitar kit digital.
Buena pregunta. No he comentado antes, pero hay unas excepciones de la tipología de entidades que pueden o no pueden solicitar el kit digital, ¿vale? Entonces, hay que tener actividad empresarial y estar dado de alta en el censo. Entonces, en esta convocatoria, bueno, en las convocatorias 1, 2 y 3, se están quedando fuera las sociedades civiles y las comunidades de bienes, ¿vale? En la medida en que no tienen personalidad jurídica, Redes las ha excluido como tal. Aquí es bastante habitual en el ámbito de Euskadi que haya sociedades civiles y comunidades de bienes que desarrollen una actividad mercantil, una actividad empresarial, de forma normal, pero que no tengan personalidad jurídica, es decir, que no han elevado a escritura pública los acuerdos de constitución. Entonces, de momento, ese tipo de entidades no pueden acceder a la ayuda del kit digital. Redes está planteando una convocatoria específica para este tipo de entidades. Entonces, lo tienen todavía, lo están valorando. Parece que las sociedades civiles sí que van a entrar, las comunidades de bienes de momento está en duda por un tema que no me voy a extender, pero que tiene que ver un poco con el tratamiento fiscal que tienen a nivel estatal ese tipo de formas, ¿vale? Más preguntas. Si se ha contratado antes del plazo la web y está en proceso de diseño y se ha facturado ya el 40 como anticipo, ¿correspondería esta ayuda y de qué manera? No, porque en principio hay que hacer un acuerdo a posteriori de la concesión de la ayuda. Si ya en principio hemos llegado a un acuerdo, hemos contratado y ya hemos hecho, pues no podríamos pagar con la ayuda esa página web. Vale, hicimos la inscripción para el grupo 2 el 21 de octubre. ¿Es normal que no tengamos respuesta? Bueno, han pasado 9, 20 días. Sí, todavía no, porque si las resoluciones en principio están siendo a partir de los 30 días, podéis hacerle seguimiento, pero bueno, es posible que no esté resuelta todavía, es lo más seguro, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que las resoluciones van a ser siempre más lentas con las primeras solicitudes porque hay mucha más demanda, una de solicitudes el primer día que luego a partir del segundo, tercero o cuarto. ¿Qué pasa si hemos solicitado ayuda? El segmento 3 por los trabajadores y al tener en cuenta los autónomos es el segmento 2. ¿Tenemos que pedir el segmento 2? Pues lo que va a pasar es que en la categoría donde no te corresponde te van a denegar la ayuda, tendrás que pedirla en la categoría donde te corresponde la ayuda. Si no esperas a que te la den, podrías desistir de la primera solicitud y solicitar la siguiente. Es decir, no tienes por qué esperar a la resolución negativa, sino que puedes en principio desistir de la primera y pedir en la segunda. Vale, me preguntan si temas de hardware que podríamos utilizar en el bono y pone un teléfono móvil industrial. Bueno, no sé si un teléfono móvil industrial es independiente del software de una solución de digitalización. Aquí lo que tiene que ser es algo en que esté específicamente diseñado el hardware para que funcione la solución de digitalización. Es decir, que la solución de digitalización funciona sobre un aparato específico, ¿vale? Ese sería el caso. El ejemplo es un TPV virtual, ¿vale? La solución de comercio electrónico puede estar en un TPV físico solo vale para funcionar como solución de TPV, no vale para otra cosa, ¿vale? Es ese tipo de elementos. Y siempre que se haga pago por uso, es decir, el hardware no va a ser nuestro, digamos que lo tenemos alquilado durante el periodo de implantación y el tiempo de soporte, pero ahí lo que estamos pagando es por uso, con lo cual en el momento en que digital acabara, transcurridos los 12 meses de soporte, nos quedaríamos sin el aparato como tal, sin el hardware, ¿vale? Sí. Bueno, seguimos teniendo un montón de preguntas, me dicen que enseguida vaya cortando, pero bueno, vamos a responder alguna más. Somos una sociedad irregular compuesta por 2 autónomos, ¿se pueden pedir 2 ayudas al kit digital de autónomos
o sea, nos correspondería una ayuda digital. Para pedir la ayuda hay que tener IAE propio, ¿vale? Entonces dependerá de si esos dos autónomos tienen IAE propio, uno cada uno, o es la sociedad quien la tenga. Y las sociedades irregulares seguramente caen dentro de las entidades que no pueden pedir la ayuda como tal. Eso es relativamente fácil de saber, porque cuando estamos haciendo la solicitud de la ayuda, cuando nos piden los datos, si metemos el NIF de la sociedad, si no es subvencionable, en principio nos dice que no entramos en la convocatoria. Entonces, bueno, a partir de ahí se puede controlar. Si no, se puede hacer una pregunta directamente en ese caso. En el caso, me preguntan también si queremos facturar con el TTV y nos ofrecen el ticket va integrado, tiene que ser un agente digitalizador, en principio, el que hay, te lo oferte. Es decir, solo puedes contratar las soluciones con agentes digitalizadores, no lo puedes contratar con cualquiera. Si el agente digitalizador lo ofrece, bien, si no, pues no entraría, ¿vale? Si sale si está previsto en principio que salga esta ayuda para entidades sin ánimo de lucro, pues de momento parece que no, ¿vale? Porque es para modernización del tejido empresarial. También es cierto que la ayuda, he dicho al principio, que está dotada con 3.000 millones de euros y que todavía pues no se han agotado ni mucho menos, 670 y pico mil solicitudes a una media de 3, 4.000, 5.000 euros, estamos por debajo del 30% de la utilización de la ayuda. Con lo cual, habrá nuevas convocatorias posiblemente, porque este es un programa que también en el año 23 está operativo y puede tener nuevas convocatorias para el año 24. Y si se ve que sobra dinero, es posible que se puedan incorporar nuevas soluciones o nuevos tipos de entidades que se puedan subvencionar, ¿vale? Pero de entrada, en principio, no entrarían como tal, ¿vale? Y bueno, pues sin más temas en los que tratar, pues bueno, pues agradeceros vuestra participación, vuestra dedicación, vuestra atención. Y lo que he comentado antes, como sé que en principio pues es un programa que tiene o que debería tener mucho interés pues para el colectivo de pequeñas empresas, pues cualquier duda que os pueda surgir hoy, mañana, o dentro de un mes, o dentro de dos, o dentro del tiempo que fuera, nos podéis hacer las consultas a través de Laboral Next. Simplemente entráis en la página, os registráis y a partir de ahí nos las podéis derivar, ¿vale? También me comentan que se os va a enviar la presentación, ¿vale? Ahí tenéis mi contacto, si tenéis alguna duda de lo que he comentado, pues también ahí podéis utilizarlo. Y vuelvo a repetir, con cualquier cosa de este programa o de cualquier otro programa de ayudas para cualquier necesidad, cualquier proyecto que tengáis, podemos trabajarlo, podemos ayudaros, podemos informaros a través del servicio Laboralnes. Así que nada, vuelvo a repetir, gracias, que ricasco gustío hoy y hasta la próxima.